Aloha Traders. En esta nueva lección vamos a estudiar qué es un Euroswing, cómo comprender su formación y su desarrollo y cómo podemos aprovechar este movimiento para crear o construir setups de alta probabilidad. En principio, hablar de la importancia de este movimiento y, por supuesto, definirlo. Un Euroswing es un movimiento direccional engañoso. Es algo que se conoce en el medio como un movimiento que va en contra de la tendencia y que nosotros también hemos estudiado en videos anteriores o en lecciones anteriores. Sin embargo, el día de hoy vamos a profundizar más en este concepto porque lo que voy a procurar hacer en esta lección es ayudarlos a ustedes a tomar ventaja de la dirección de este movimiento engañoso para que puedan construir setups de alta probabilidad. Como pueden observar a su derecha, nosotros tenemos una imagen en la que se ve aplicado uno de los conceptos que hemos aprendido en una de las lecciones anteriores, como es el Asian Range. Y fíjense ustedes que, dada la consolidación en el Asian Range, nosotros tenemos a continuación un movimiento direccional bajista, ¿de acuerdo? Sin embargo, ese no termina siendo el movimiento direccional de la sesión. Como pueden ustedes observar, finalmente el precio termina dirigiéndose hacia niveles superiores, es decir, termina creando un rally, ¿ok? Un Euroswing tiene como finalidad principal tomar liquidez expuesta por encima de máximos o por debajo de mínimos. Eso es muy común que lo haga debido a que, como aprendimos en la lección anterior, IPDA restablece su memoria a la medianoche, hora New York, por decirlo así, y a partir de ese momento empieza a buscar los puntos más próximos de neutralización, que es lo que nosotros tenemos que buscar o tener previamente delimitado en nuestro gráfico para un mejor análisis, ¿correcto? Un Euroswing también es un movimiento en contra de la dirección real que el market maker ha de tomar para una sesión, como lo que vamos a estudiar el día de hoy, básicamente movimientos direccionales engañosos en una sesión. Pero no solamente el Euroswing aplica para una sesión, es decir, un día de trading, sino también aplica para ciclos, ¿ok? O tendencias estacionales. ¿A qué me refiero con esto? A que muy posiblemente tengamos Euroswings de 2-3 meses y finalmente para lo que resta de un periodo o de un ejercicio o de un año, continuar con el movimiento real. Esto no es, en definitiva, extraño porque basándonos en la teoría de Larry Williams del Power of Three o el poder de tres, lo que se conoce como acumulación, manipulación y distribución, entendemos que el precio necesita tomar o darse un lapso en el cual manipular a traders, porque de esa manera se ingenia liquidez, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, muy importante tener en cuenta que no debemos entrar al mercado porque simple y sencillamente creemos que el precio va a subir o va a caer, sino tenemos que prever este tipo de movimientos engañosos porque muy posiblemente nos toque un stop loss y terminemos frustrándonos. Ahora bien, nosotros podemos anticipar un Euroswing, por supuesto que sí, esto es bastante factible y definitivamente viable. ¿Cómo hacemos esto? Mi recomendación principal es que ustedes se basen en temporalidades mayores y en los niveles claves o key levels que pueden encontrar en temporalidades mayores. Por ejemplo, la apertura de un bloque de órdenes o de un order block. Ahora, es importante que nosotros tengamos ciertas consideraciones a la hora de observar en el price action el desarrollo de un Euroswing. A partir de la medianoche hora New York, es común observar cómo la volatilidad de cualquier par de divisas incrementa.
¿de acuerdo? Es el horario en el que nosotros, bajo el modelo del Asian Range, hemos determinado que termina el Asian Range y empieza a ¿qué? IPDA empieza a neutralizar los puntos más próximos de liquidez expuesta en este caso. Ahora, si ustedes se fijan, a partir de este horario es que nosotros vamos a poder observar la formación de un posible movimiento direccional engañoso. Y eso tiene muchísima relación con lo que nosotros hemos aprendido en la London Kilson, en la que estudiamos que Londres, o en definitiva el Open Kilson de Londres, que va desde las 2 de la mañana hasta las 5 de la mañana, puede crear el máximo o el mínimo del día. Y estos movimientos tienen muchísima lógica porque la finalidad de la formación de un máximo y un mínimo del día es neutralizar los puntos máximos o mínimos más cercanos. Piénsalo. Si el precio o IPDA tiene predefinido o preestablecido crear un máximo o un mínimo en la sesión de Londres, ¿cuáles son los máximos o mínimos que tú tienes que buscar en tu gráfica? Bajo el modelo que vamos a básicamente utilizar en esta presentación o el que vamos a estudiar en esta presentación, recomiendo que por lo menos en el Open Kilson de Londres, nosotros hagamos mera observación. Sin embargo, no te estoy diciendo que te quedes frente a tu computadora o tu ordenador toda la madrugada, si es que Londres en donde te encuentras es de noche, básicamente, sino una vez que te levantas por la mañana, ya en la sesión de Nueva York o independientemente de dónde te encuentres, observes qué hizo la sesión de Londres en ese lapso, ¿de acuerdo? De 2 a 5 de la mañana. Sin embargo, vamos a tener la pauta de que los movimientos direccionales engañosos, es decir, la formación de un Euro Swing, va a partir desde la medianoche. Por lo tanto, es a partir de la medianoche hasta las 5 de la mañana el lapso horario que tú vas a estudiar una vez se haya formado. Finalizada la London Kilson, es decir, a las 5 de la mañana, hora New York, vas a tú demarcar los niveles más cercanos de reacción. O si en definitiva el precio ya ha reaccionado a un nivel importante, vas a delimitar ese nivel y vas a buscar trades a favor del posible movimiento o del inminente movimiento direccional que estuviera por formarse. A continuación, quiero mostrarte, así como en una de las lecciones anteriores, cómo empezar a construir un setup basándonos en ese concepto, en un Euro Swing, y cómo nosotros podemos anticipar su formación. Para esta presentación voy a utilizar únicamente un panorama alcista, pero tú puedes estudiar en tus gráficas también cómo se desarrolla un Euro Swing en un panorama bajista. Quiero que te fijes en lo siguiente. Yo en este punto tengo el mínimo más reciente, ¿ok? Y un máximo más reciente, es decir, el dealing range o el fractal que me interesa medir, ¿ok? El rango de trading que me interesa medir para saber hasta dónde podría llegar su posible retroceso. Y fíjate tú que nosotros en este punto tenemos un retroceso al nivel del 62% de Fibonacci, lo cual está excelente. Ese retroceso, si tú te fijas, se crea luego de qué? Luego de que el Asian Range se ha formado desde las 7 de la noche, hora New York, hasta la medianoche, hora New York, y es allí donde nosotros tenemos ¿qué cosa? Un movimiento direccional que busca ese nivel de Fibonacci. Pero vamos a ampliar nuestra visión y vamos a reducir de temporalidad. Quiero que tú te fijes que básicamente tenemos la misma estructura, pero en menor temporalidad. Estábamos en 1 hora, ahora estamos en 5 minutos. Y lo que tenemos es básicamente el mínimo del linear range que estamos anclando, o midiendo, perdón, el máximo y su retroceso. Una vez que nosotros tenemos predefinida la zona donde el precio podría potencialmente retroceder, lo que hacemos es utilizar la metodología que hemos aprendido previamente, Asian Range, ¿ok? Máximo y mínimo, o High and Low.
Y lo que vamos a hacer a continuación es definir el nivel que nosotros hayamos elegido para que el precio reaccione. En este caso, yo voy a seleccionar el nivel del 62% como mero ejemplo, ¿ok? Entonces vamos a delimitar nuestra zona, nuestro nivel de precio o precio específico en el que esperamos un movimiento por parte del price action. Fíjate lo que pasa a continuación. Tengo un movimiento direccional que busca básicamente ese nivel, ese Optimal Trade Entry, ¿ok? Ese OT, ¿ok? Justamente a partir de la medianoche, que es la hora en donde nosotros empezamos a ver inyección de liquidez, es decir, movimientos que IPDA crea en el precio más bruscos, más violentos, ¿de acuerdo? Estos movimientos se dan a partir de la medianoche y es importante que tú lo tengas en cuenta. Fíjate lo interesante de observar cómo el price action desciende y una vez que toca el nivel del 62%, nosotros esperamos o tenemos la expectativa de que se forme una expansión alcista. Hasta este punto, la información que tenemos es que se está desarrollando un potencial OT en el London Kilson. Si tú te fijas, tenemos justamente la creación de ese mínimo alrededor de las 3:30 de la mañana, que es una hora que está dentro del rango de horario de la Kilson de Londres. A partir de ese momento, si es que yo no he entrado al mercado con una entrada agresiva en un nivel de OT, yo lo que puedo hacer es empezar a buscar setups a favor del posible movimiento direccional verdadero, ¿ok? Porque entiendo que el movimiento direccional engañoso ya se formó, ¿ok? Y ese movimiento direccional engañoso, ese Judah Swing, ¿ok? Ha creado o ha propiciado la formación del mínimo del día justamente en la London Kilson. Justamente a las 3:30 de la mañana es que dentro de esta sesión que está delimitada entre líneas punteadas de color negro, si te fijas, se crea el mínimo del día. Y a partir de este punto nosotros empezamos a construir setups de alta probabilidad con la expectativa de un movimiento alcista, porque el precio ya llegó a un OTE y nosotros esperamos que ese mínimo ya no sea violentado, ya no sea roto, ¿ok? Fíjate en lo siguiente. Cuando el precio llega al OTE dentro de la London Kilson, nosotros lo primero que tenemos que observar es una reacción. Si es que el precio no ejerciera reacción o no viésemos la utilización de ese nivel óptimo de entrada como una zona de soporte, es decir, que el precio continuara con un dip fuerte, muy posiblemente nosotros estaríamos fuera del trade. Y muy probablemente, si es que tú eres un trader agresivo que entra por que simplemente ves un note y ya está, muy posiblemente el precio podría continuar su movimiento bajista hacia tu stop loss. Por eso es muy importante que tú, en este punto, una vez que el precio llega a tu nivel delimitado, observes una reacción, que forma parte de las confirmaciones que necesitas para entrar al mercado. A partir del momento en el que el precio llega a ese nivel óptimo de entrada y ejerce una reacción, nosotros podemos empezar a buscar setups en compra de alta probabilidad. Ahora quiero que prestes mucha atención porque vamos a hacer un zoom, vamos a hacer un acercamiento justamente a esta sesión y al desarrollo de esta. Quiero que te fijes en cómo nosotros, aplicando la metodología del Asian Range y ahora entendiendo cómo se crea, ¿no?, un Judah Swing, podemos crear o construir setups de alta probabilidad. Y esto es bastante, o por decirlo así, es información valiosísima porque imagínate tú que no tuvieras estos insights o estos inputs que necesitas para construir un setup. Se te haría muchísimo más complicado desarrollar, ¿ok?, un escenario.
Nosotros aplicamos el Asian Range en este caso para este par de divisas y observamos que está dentro del rango que nosotros tenemos entendido que se acumulan órdenes. Finalizado el Asian Range, nosotros entendemos que se debería formar un movimiento direccional que neutralice las órdenes en ambas direcciones, ¿verdad? Fíjate lo siguiente, cuando el precio rompe el mínimo del Asian Range, crea un retroceso. Y en este punto, el retroceso alcista que tú observas allí va creando a su vez máximos y mínimos. A esos máximos y mínimos, quiero que tú tomes esos máximos y mínimos como ingeniería de liquidez. La formación de máximos y mínimos va dejándome liquidez expuesta por encima y por debajo de ellos. El precio no tiene que romper un máximo en este contexto tan antiguo, ¿ok? Para recién caer. El precio simple y sencillamente puede neutralizar los máximos y los mínimos que se encuentran dentro de ese rally reciente. Y fíjate tú que dentro de ese rally, curiosamente, tenemos tres impulsos, dos retrocesos y finalmente el último impulso que neutraliza justamente el máximo de anterior que está dentro de ese rango, ¿te fijas? Basta para que el price action cree un dip. Y ese dip es el que a nosotros nos importa, ¿de acuerdo? Ese dip es el que vamos a denominar como Judas Swing. Esto es tan sencillo como delimitar un Fibonacci desde el máximo del Asian Range hasta el mínimo que sale del Asian Range y tú tienes un nivel óptimo de entrada. Puedes aprovechar un trade, ¿ok? En venta ahí perfectamente, todo es operable. Sin embargo, bajo esta presentación no vamos a estudiar eso en específico, sino quiero que te fijes en el movimiento engañoso que tenemos a partir del Asian Range, que rompe básicamente con los mínimos, ¿ok? Que tenemos 1, 2, 3, 5 mínimos, ¿ok? 5 mínimos relativamente similares y el precio justamente a partir de la medianoche y ya en Open Kilson de Londres va y neutraliza todos esos mínimos. ¿Qué órdenes crees que se activan en este punto? Sell stops, correcto. Sell stops que se activan. Sin embargo, nosotros apareamos esos sell stops o hacemos match con esos sell stops de retail trader con nuestra compra en un nivel óptimo de entrada, basándonos en un dealing range de temporalidad mayor, que en este caso fue de 1 hora. Tenemos el mínimo y ahora quiero que te fijes en cómo nosotros a partir de las 5 de la mañana, es decir, justo cuando termina la Kilson de Londres, ¿ok? Y para dar paso ya a la sesión como tal, quiero que te fijes cómo se crea el escenario de alta probabilidad. Es decir, tú tomas el mínimo más reciente, ¿ok? El más reciente y el máximo más reciente y tienes un retroceso justamente al nivel del 62% de Fibonacci, ¿en confluencia con qué? Con un bloque de órdenes reflejado en una única vela que tienes al lado izquierdo. A partir de este momento quiero que te fijes la belleza de movimiento que nosotros podemos llegar a tener en un escenario como este. Quiero que te fijes la magnitud del movimiento. 72 pips a nuestro favor. 72 pips con un setup conservador, esperando que el precio llegue a nuestra zona de reacción, nuestro nivel óptimo de entrada, y luego esperamos que terminada la Kilson y habiéndonos levantado a las 6 de la mañana hora New York o 7 de la mañana hora New York, el precio nos brinde un escenario de alta probabilidad como el que estás observando frente a ti. 62% de Fibonacci y mira tú, ¿de cuánto crees que puede ser tu stop loss? Observa los precios del Fibonacci, no es necesario que yo lo delimite. 10 pips. Está muy bien, ¿verdad? Un ratio de 1 a 7. Algo muy, muy bueno, una operación excelente que tú podrías aprovechar en busca de qué, ¿no? Cuando tú entras al mercado, tú no entras porque, ok, simplemente tienes un 62%, ya sabes dónde entras, pero lo importante es dónde sales. Y tu primer nivel de salida ha de ser la neutralización de los máximos anteriores. En lecciones previas nosotros hemos aprendido que nosotros podemos esperar una neutralización de 10 a 30 pips por encima de máximos anteriores. Fíjate lo que tenemos acá.
Neutralización de los máximos anteriores y 72 pips en profit. Lo que pase después no te importa. No te tienes que tragar ese retroceso. Sal donde tienes que salir, que es lo más importante. No importa dónde entres, importa dónde sales, tanto en pérdida como en profit. Importa más dónde sales que dónde entras, ¿de acuerdo? Y por eso te recomiendo que no necesitas tragarte todo ese retroceso, independientemente de que el price action luego haya generado 100 o 1000 pips alcistas o en dirección alcista. No, eso no te importa. Lo que te importa a ti es tomar un trade consciente, un trade concreto y sabiendo perfectamente lo que buscas, ¿ok? Si tú no tuvieras todos estos inputs, ¿ok? Si tú no delimitaras quizá el Asian Range, no entendieras qué es un Euro Swing y no supieras cómo utilizar un Fibonacci, verías esto de esta manera y sería muy complicado aplicar o construir un setup con el gráfico totalmente desnudo. Es bastante complicado entenderlo si no aplicas esta serie de inputs que te estoy proporcionando en estas lecciones. Sin embargo, gracias a los conceptos aprendidos a lo largo de todas las lecciones, podemos aplicar de alguna manera estos conceptos a las gráficas y de esa manera construir setups de alta probabilidad conservadores en busca de ratios muy buenos para nuestra gestión de capital. Espero que esta presentación haya sido satisfactoria para ti. Si necesitas más información, puedes visitar el Telegram de GoTrading o escribirme a mi Telegram personal. Espero que tengas un excelente trading.